Rescatando el patrimonio vivo. Documentales patrimoniales en reconocimiento institucional a los tesoros humanos vivos de la provincia de Morona, Santiago. Si no sabes quiénes son tus abuelos, ¿cómo sabrás quiénes son tus nietos? Patrimonio vivo. Bien, pues nos encontramos una vez más con Luis Rivadeneira Polo y es tan importante para la ciudadanía de nuestra hermosa provincia de Macas conocer pues que la grabación anterior lo hicimos antes que tenga un proceso de recuperación de su salud y retornamos casi a los 2 meses para continuar con la entrevista. Y nos satisface muchísimo saber que toda esa fe, esa predisposición, ese optimismo que tiene Luis Rivadeneira Polo se hace realidad y se lo puede ver en su semblante, una recuperación espléndida y que nosotros creemos que tiene muchísimo por vivir, muchísimo por contarnos. Así es que vamos a iniciar esta entrevista felicitándole pues de esta mejoría. Luchito, bienvenido. Cuéntenos, después de este tratamiento que ha tenido usted en la ciudad de Cuenca, ¿verdad? Sí, en Cuenca. ¿Qué dicen los médicos? ¿Cuál es el siguiente tratamiento que usted debe tener? Bueno, mi querido Marcelo, al tema que es bastante, digamos, duro, hay que apreciarlo. A nadie le gusta estar con este problema de la enfermedad que es el cáncer. A nadie. Porque el cáncer no tiene cura. Lo que existe son tratamientos, pero cuando se le descubre a su debido tiempo, oportuno es operarle, sacarle a veces todo, entonces ha recuperado su salud y queda sano. Pero en el caso mío, no puedo decirle de que me quedé sano totalmente. Está controlado en un tumor maligno que está sobre la suprarrenal, porque de los 2 que fueron, el uno está ya eliminado por cirugía, en donde comentábamos de que con un pedazo de costilla fue eliminado. Pero quedó el otro señor allí adentro, del cual hay que tener mucha tranquilidad primero. Segundo, que lo que dicen los oncólogos, no hay que descuidarse. Ha reducido el tratamiento con la quimio, ha reducido un tanto los milímetros. Eso quiere decir que se ha logrado controlarlo ligeramente, pero con el tiempo hay que seguir haciendo los controles respectivos. Así que hasta ahí estamos y a Dios gracias, no me siento bien, no tengo dolor a este sector del riñón y eso es bueno porque espero continuar así de esta manera. Que Dios siga venciendo, no solo a mí, sino a todos los que sufrimos de esta enfermedad y de todos, ojalá nadie de nuestros amigos tenga algún momento que lamentar. Hoy, 2 de septiembre de 2016, estamos dialogando con Luis Rivadeneira Polo a sus 84 años de edad, lo que a nosotros realmente nos permite valorar su trayectoria, su trascendencia y hasta el día de hoy es aquella capacidad para recordar su lucidez y que nos permite en esta oportunidad, ya entrándonos a la década del 60, la política realmente inicia en el país con Camilo Ponce Enríquez y justamente empeñado en que ya exista esa carretera de interacción entre la ciudad de Macas y la provincia de Chimborazo, pasando por Huamote. Y en este sentido, vale la pena recordar cuánto se pudo prosperar sobre esta vía tan anhelada, porque había sido utilizada por milenios antes por nuestros indios que estaban ubicados en este mismo territorio. No solamente hablamos de la tribu de los Vacas, hablamos de Payiques, Upanos, Paloras, Guamboyas, hablamos de Shuar, y todos utilizaban esta misma vía, quizás la única, porque no había forma de
comercializar con la sierra, incluso desde la provincia de la Suárez, actual, provincia de Loja, tenían que trasladarse por Larosí hasta Chimborazo y poder internarse para poder comercializar especialmente con las tribus de los Omaguas, de donde creemos que es la procedencia de la tribu de los Macas, y que ellos comercializaban en ese tiempo la sal, el maíz, el algodón, el tabaco, la canela, el espingo y muchísimos otros productos que increíblemente eran aquellos que producían esta tribu de los Omaguas o de los Upanos, que estaban asentados en las riberas del río Palora, especialmente parte de Pastaza y el Upano, hasta la confluencia con Santiago, habían tenido más de 2000 edificaciones. Y estas edificaciones que se llamaban tolas, ellos podían preservarse primeramente la integridad de estas nacionalidades. Hacían estas tolas para cuidarse de los animales salvajes todavía, y también pues de las aguas que siempre estaban por sobre toda la superficie terrestre. Desaparecidos no sabemos cuándo, podría haber sido en el diluvio universal, podría haber sido por una explosión del Sinaí, podría haber sido por cualquier otro factor y las enfermedades posteriores. Pero estas tribus poco a poco han ido desapareciendo y nos queda solamente este mestizaje, como recuerdo de los Macas, que es el pueblo macabeo. Decía pues que esta interacción fue la primera que se buscaba o que se tenía, la interacción Macas, Guamote, Riobamba, y que por muchísimos años de vivir en el descuido de los gobiernos de turno, pues creo yo que todas las autoridades hacían su gestión. Y uno de ellos que recuerdo fue Francisco Blor, don Pancho Blor, que estuvo perennemente y quizás uno de los más grandes luchadores para que esta carretera sea una realidad. Vamos a escuchar con Lucho Rivadeneira qué tiene en memoria, desde cuándo se inicia esta necesidad de unirnos con la provincia de Chimborazo y pues unirnos también a integrarnos a la civilización a la que tenemos derecho en el país de Ecuador. Marcelito, una pregunta excelente para decirles de que Francisco Flor llegó a ser mi suegro. Yo había escuchado de él todo este entusiasmo loco que tenía porque era un hombre que siempre buscaba la superación, no solo personal, sino también de la región donde él vivía. Porque él fue un aventurero, como alguna vez dije, por eso que él se fue hasta el Pombo de Mazariche, se fue allá y la historia que hemos hablado sobre el tema. Pero en esto que es fundamental ahora, de la carretera, bueno, ahí él también fue uno de los gestores principales porque metió plata y persona. Hizo su campaña aquí en la ciudad, en la provincia, pero más que todo él lo hizo en la sierra, hizo en Guamote y en Riobamba con las autoridades de allá. Tal es el caso de que en las mingas que se citaban y se convocaba en Guamote para iniciar, no sé, por ahí hay algunas fotos que he visto, en donde las mingas comenzaron con pico y pala a abrir en la vía próxima, digamos, a abrirse en el futuro, pero dar inicio con pico y pala fue una de las cosas más grandes. Ahí le vemos a él, ¿no?, dando impulso, dando apoyo, y para eso, pues, él lo que quiso es dar el inicio, el primer golpe, que es romper la inercia, como se llama. Es difícil, duro, pero se logró. Y así fue creciendo poco a poco hasta que se generalizó. Y no hablemos mucho de historia, sino vamos a la práctica. ¿Quién hizo después, digamos? En la sierra fue mucho más fácil, pero bajar de la sierra hacia el oriente fue mucho más difícil. Y ahí tenemos héroes como de don Antonio Samaniego y del hermano de Julio Sánchez. No recuerdo Víctor Sánchez, hermano de Julio, ¿no?
Ellos fueron los que propiamente aportaron con la apertura de la pica para avanzar frente. Yo recuerdo cuando yo salía a Riobamba por Macas 9 de octubre y así por el camino que estaba haciendo referencia, porque ya se llegaba en más o menos de 7, 8 días, según el tiempo, según las condiciones. Entonces ellos estuvieron trabajando al frente, ¿no? Pero por donde ahora va y al otro lado estaba la parroquia 9 de octubre. Ellos trabajaron justamente, digamos, abriendo la pica, no los estudios, sino la pica por donde debía irse en la carretera. Y así se ha llegado a tener, a culminar. Yo hubiera querido que estos hombres, no héroes también, ¿no?, de la civilización, del avance de la carretera, de estos logros obtenidos, estuvieran vivos y vean, y ojalá ellos pudieran recorrer como yo. Después de andar 8 días con todo el equipo pertinente para poder avanzar en el camino, porque no había pues ni siquiera de aquí un caballo, sino que había que ir a pie hasta 9 de octubre. Allí se cogía mulas para llegar a Galgalán y llegar al páramo. Pero repito, esto es importante. Yo hubiera querido que ellos repitan una experiencia linda que yo tuve cuando ya se abrió. Yo invité a mis hijos y nos fuimos un día, digo, vamos a recorrer la carretera que un día recorrí a pie. Y entonces hicimos este viaje y llegamos a Riobamba. Imagínense, yo sí sentí la alegría, iba en el camino comentando de cómo era pues la lucha por llegar. Y una lucha por llegar a tener, digamos, cultura, a tener educación, porque ese fue también la meta de papá. Instruir en progreso, una civilización, dar paso a la educación. Dar paso a la educación, porque papá fue uno de aquellos que fue el que motivó a que yo viaje junto con él para dejarme en el colegio de Santo Tomás. Yo entiendo que todos nuestros mayores, hablando de su papacito y de mucha gente en ese entonces, que hay que estar claros, según decía Sor María Troncati, la gran mayoría de la población desaparecía por estas enfermedades que nos trajeron, especialmente el sarampión, fiebre amarilla y otras situaciones que se cercenaba la población. Y allí pues que los pocos mayores que también en ese tiempo habían contribuido para que esto sea una realidad. No solamente hablemos de realidades, sino también hablemos de mitos, leyendas. Hay que estar claro que dentro de la mitología de la Purísima de Macas se había hecho no sé cuántos viajes llevándole a la Purísima de Macas por esta carretera. Entonces el mito es en que se dice pues que la Virgen Purísima de Macas regresaba al templo en algunas ocasiones. Pero luego ya la historia real es Benavente en el año 1549 cuando ella ingresa por esta misma vía. Y acercándonos después de la época moderna, acercándonos pues al tiempo, podemos hablar de el general Víctor Proaño, quien en el año 1860 ya ingresa a esta tierra y fue confinado por el gobierno de García Moreno. Inicialmente pues estuvo prisionero en esta ciudad, se hizo amigo de todos los antiguos, vivía muy libremente porque nadie podía controlar, era un hombre de tanta experiencia, de tanta sabiduría, y organizaba por primera vez desde Macas sus travesías por el Amazonas. Pero antes es el primer descubridor de la famosa Cueva de los Tallos, donde posiblemente encontró muchísimos tesoros con lo que financió sus grandes campañas. Una vez que encontró estos tesoros en la Cueva de los Tallos, pide perdón a García Moreno y le dice: señor presidente, he encontrado la salvación a los problemas económicos del país, quiero que me perdone y trabajemos. García Moreno no le cree. Le dice: usted está loco y es preferible que se pierda. Al no tener oídos de García Moreno, el general Víctor Proaño, en ese tiempo con muchísimos macabeos y también Shoar de Yuquipa, se va al Perú llevando los mapas de la Cueva de los Tallos. Y en Perú le cogen prisionero y es donde le quitan estos mapas. Desde allí es una de las consecuencias
por las supuestas invasiones que habíamos tenido en cuanto al cercenamiento del territorio. Luego tenemos ya en 1887 la presencia de Vacas Galindo, Fray Vacas Galindo, quien en 4 años, quedó hasta el 91, en 4 años escribió tanta historia de Macas y nos ha dejado muy asombrado de todo cuanto pudo conocer de la vida de los macabeos. La misma trayectoria, Riobamba, Macas, 15 días de viaje, y vino bautizando a los suneños. Hoy como que no les gusta la palabra suneños, pero viene de Suña. Parroquia Suña, y eran suneños, era lo correcto. Y bautizó pues a ellos, y ellos también lo acompañaron. Cuando llegó este misionero, Macas lo preparó, lo recibió con flores, una recepción de este jesuita increíble. Y así continuamente han venido hombres de gran trascendencia en el país a visitar la ciudad de Macas por esta misma vía. Posteriormente eran grupos como los estudiantes del colegio Vicente Maldonado, de la ciudad de Riobamba y de muchos otros lados. Haciendo memoria, ya políticamente, parece que no se cristaliza ese anhelo de Camilo Ponce Enríquez. Pero para esto debo estar claro también de que no solamente fue Vacas Galindo, no solamente fue el general Truax, no solamente fueron otros que pidieron de que la solución para evitar el cercenamiento de nuestro país debía haber sido la construcción de la línea férrea, del ferrocarril de Ambato hasta Curaray, y que incluso se hacía la integración al puerto Morona, pedidos que a lo mejor tuvieron oídos, a lo mejor no hubo dinero, no hubo predisposición, no lo conocía Macas, no le dieron importancia. ¿Cuál es su opinión, mi estimado? Lo que pasa es que para hacer una obra, mi criterio sano es de que primero hay que conocer. Si no se conoce, no se ama. Entonces, esa es la norma suprema. Entonces, todo quedó, digamos, en los proyectos de los grandes hombres, de los grandes proyectistas que querían salir de la sierra con nuevas rutas hacia el Amazonas, buscando por donde era mucho más fácil. ¿Y qué hubiéramos sido si es que en realidad hubiéramos tenido hombres suficientes y capaces, con decisión política más que todo, iniciar? Yo pienso que este rato no hubiera sido las carreteras, sino que eran algunas de las vías de ferrocarril, estén dando, digamos, o permitiendo a que nos comuniquemos con el Amazonas, podría haber sido por las cabeceras de Napo, etcétera, porque por acá creo que tenían inconvenientes por muchos ríos más, porque más fácil, como lo están haciendo ahora, la vía fluvial, es la que propiamente va desde el Ticutín, todo esta parte norte y el Aguarico, ¿no? Pero, ¿qué le podemos añadir a esto? De que quedaron los hombres soñando, nunca se llegó a ser la realidad, todos soñaban, y si hubiéramos tocado en esa ocasión vivir nosotros, también hubiera dicho que fuimos unos soñadores, y ahora creo que sí soñamos en cosas reales. Naturalmente que para hacer realidad los sueños que tenemos ahora hay que contar con bases, y las bases son, primero, para hacer una obra, como dije, vuelvo y repito, conocer por qué quiero llegar allá, qué aspiración tengo, qué es lo que voy a hacer, por qué quiero llegar, qué es lo que hay allá, porque ahora todo se sujeta a que haya intercambio comercial, qué voy a llevar y qué voy a traer, qué voy a servir, qué población tengo para poder apoyar y que ellos tengan movilización. Es una cosa similar a lo que sucede acá internamente en la provincia de Morona Santiago, con el cantón Taixa, ¿no? En donde propiamente, ¿cuál fue la razón? Abrir una vía, ¿para qué? Para que esos pueblos que no tenían por dónde salir tengan opción de coger un vehículo y llegar a la capital provincial. Entonces, ¿y qué es lo que están sacando ahora? Sus productos, y van a seguir sacando sus productos. Esta comparación lo hago
con estas vías de anteriores soñadores, ¿no? Lamentablemente las provincias orientales, no solo Morona, todas las 5 provincias orientales, hemos tenido retrasos y todavía vivimos el retraso, no solo de la cultura, sino también de la obra pública, de la obra vial. No hemos tenido lo fundamental, hombres propios, ¿no?, con capacidad, con profesionalismo para impulsar las obras que propiamente demandaban las cabeceras cantonales, las cabeceras provinciales y las provincias en general. Porque ¿quién es el que hace la obra? La persona, con ideales, así como en una ligera historia hemos visto de quienes comenzaron a luchar por tener una carretera, por abrir esta vía, para abrir la otra. Pero si no contamos con recursos, no, por más ideas estupendas, maravillosas que existan, no podemos avanzar, no podemos hacer, no podemos construir. Y si hubiésemos tenido, ¿no?, como la madurez provincial, como por ejemplo Pichincha, Guayas, Chimborazo, todas las provincias de la sierra. ¿Por qué tenemos la diferencia en que de la provincia de Morona a Santiago no hay ingenieros, no hay economistas? Bueno, no hay propiamente, digamos, profesionales. Y estos profesionales que en las provincias serranas, las provincias costeñas han tenido, esos son los que han dado impulso. Esos son los que han formado empresas para poder avanzar, así sea en su pequeña o gran empresa. Entonces, aquí faltó principios de formación, de cultura, de preparación académica, para decir, no es el camino justamente que yo tengo que sacar de la bolsillo porque no tengo. Entonces, teníamos que acudir a créditos, a préstamos nacionales o internacionales. Esa gente necesitábamos en aquel entonces y ahora todavía tenemos necesidad de aquello. Porque de lo contrario, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Por más que soñemos, Marcelito, si no tienes el recurso en la mano, no puedes hacerlo. Y eso es lo que aquí nos ha permitido, digamos, quedar en el sueño, de la ilusión, el sueño de que hubiéramos sido tal cosa. Una cosa muy similar, muy parecida a lo que se constituyó, creo que algo hablamos de Dios, a la empresa aérea que se formó acá. ¿Y qué pasó? Por acudir a la parte conocedora, no digamos oportunista, conocedora de los contactos con aviación civil, etc. Asomaron, ahí sí, los vivos. Y esos, en vez de dar impulso, apoyo, ¿qué hicieron? Destruir y se terminó la empresa, la compañía. Entonces aquí tenemos una cosa similar. Si no tenemos fuentes de apoyo, ciudadanos, si no tenemos economías propias que podemos decir están aquí, o ya créditos internacionales, y si no, ¿cómo está haciéndose ahora? Es una medida clara, real, para decir lo que teníamos que haber hecho antes. ¿Cuál es eso? Concesionar las obras. El actual presidente está concesionando todas las obras. Se acabó la plata para él, pero dice, no, seguimos haciendo. Aunque sea para pagar los sueldos, hace préstamos. Y los chinos son los papás de la plata. ¿Ya? Antes era Estados Unidos, ahora es China. Por consiguiente, las obras que están inaugurando las empresas eléctricas, ¿no?, los grandes del país, ahora ya se están inaugurando, pero ¿con qué? Con un 80-75% de capital chino. No. Y así por el estilo, pero si una carretera concesionada podría ser pagada en mejores y cortos tiempos, porque lo que fluye, lo que da, enseguida se recupera. ¿Qué es lo que faltó a Luis Rivadeneira Polo en su alcaldía para salir bien satisfecho de todo cuanto emprendió
en su proyecto administrativo, estoy hablando de 1984-88, una sola administración, ¿verdad? Una sola administración, pero bien hecha. Pero, ¿qué es lo que en ese sueño habría faltado para decir yo hice y tengo el gran orgullo de haber servido porque esto fue lo mejor? ¿Qué faltó? Tiempo y dinero. Pero ¿cuál era la obra que faltaría? ¿Cuál es esa visión? ¿Cuál era eso que necesitaba concluir o que sugiere o que tiene todavía en la mente de que alguien debe hacer? Bueno, en aquella ocasión, y aquí tengo presente un colaborador, ¿no? Por lo siguiente, Mancio Belín. Mancio Belín, ¿no? Es un brazo derecho de la administración. Ilusiones, ideas estupendas, como por ejemplo transformar, porque ¿qué queríamos? Que la ciudad cambie, que la ciudad sea, y por eso nos pusimos, no como lema, hacer una ciudad, no, pero no como las demás, sino diferente a las demás. Pero necesitábamos, ¿qué cosa? Maquinaria. Necesitamos para poder abrir vías, abrir calles, ponerle en contacto, digamos, con el resto de la sierra para que pueda ingresar el comercio, la cultura y todo. Aquí quedaron pendientes obras básicas, como las que se está haciendo este rato. Quedó pendiente todo lo que es infraestructura subterránea. Todavía no se hace ni se completa lo que es la instalación de cables telefónicos, ¿no? Aunque ahora ya la fibra óptica está inmerso dentro de la ciudad. Teníamos que terminar el alcantarillado sanitario y pluvial. ¿Qué hicimos en aquel entonces? Ocupar el riachuelo Plazayá. ¿Para qué? Para solucionar el problema, pero temporal, no definitivo. Quedaron obras como, por ejemplo, estructura deportiva, porque en ese entonces no se limitaba a la acción de la municipalidad, del gobierno municipal. No se decía inclusive que hasta aquí nomás, como hoy, por ejemplo, no le permiten avanzar más porque les restringe exclusivamente para la ciudad. Hablamos de competencias. Las competencias. Entonces, los consejos provinciales tienen sus respectivas competencias, pero en aquel entonces podíamos y teníamos la apertura amplia para poder llegar. En vialidad, no teníamos maquinaria para poder abrir vías a las parroquias, porque el pedido de ellos era parroquias, a las comunidades de los colonos y nativos, chuaras especialmente, tantos que habían. No teníamos maquinaria, peor capital. Luego, nos faltó también la diversificación política que teníamos en aquel entonces. No teníamos el respaldo político de los legisladores. Hasta ahora vemos, hasta ahora están huérfanos las instituciones, cuando el legislador debería ser el intermedio, el eslabón entre las necesidades del pueblo y de un municipio, de un consejo provincial, con el gobierno, para que ésta se realice todas las aspiraciones, porque todos tenemos ideas de superación, todos tenemos ideas de avanzar. Aquí algo se hizo en la cultura, desde luego que hay que decir que a mí me dejaron el teatro en estructura, pero la estructura no pudo quedarse así. A veces dicen que los acabados cuestan más que... Claro, de eso acabamos en 2 años, pero inauguramos, dimos toda la importancia y ahora es uno de los monumentos propiamente, no digamos al elefante blanco, pero sí a la cultura. Ha sido utilizada y se sigue utilizando y dimos el impulso necesario. En aquel entonces comenzamos abriendo y dando impulso especialmente a la cultura, con la creación del Departamento de Cultura, ¿no? Que fue la que nos dio más, ¿no?, alegrías, porque pudimos poner, inclusive a comprar equipos de música, instalamos la banda municipal, bueno, hicimos tantas cosas dentro de la vida cultural. Y esta cultura que nosotros acá comenzamos dando el impulso en la ciudad, llegamos hasta Guayaquil, en los recorridos de la banda, apoyo a todas las cabeceras cantonales. Pero, repito, siempre tuvimos la limitación
Soñábamos, sí. Por ejemplo, sueño era un puente sobre el Lupán. Pero eso, ¿en qué quedas? En el sueño, porque el recurso no hay. Los estudios no hay. No había. Hoy se hicieron, pero ¿con qué medios y con qué estudios? Y así por el estilo, porque aquí tenemos, por ejemplo, si hablamos del aeropuerto mismo, la comunicación, que fue en aquel entonces el único medio que nos permitía salir de Macas hacia el interior de la sierra y transportar la cordillera, por decir, a la costa o a otros mundos. Entonces, pero sí hubieron gente que tuvieron iniciativas. Y aquí en la municipalidad, no digo que nos estancamos, todo lo que pudimos hicimos. Entre estos pusimos, llevamos adelante, aunque casi nos encerraron, no, y esto es histórico, por implantar el cobro de los predios urbanos. Ya nos quisieron encerrar en el teatro municipal para impedir de que esto se desarrolle. Pero había que luchar. Y el que entró a Cristo muere crucificado. Bueno, hemos celebrado este 15 de agosto 453 años del mestizaje macabeo, de la fundación de Nuestra Señora del Rosario. Y cuando hablo de este mestizaje es que más o menos 450 años de aquello hemos pasado en el anonimato, en el descuido total de los gobiernos de turno. Es decir, son los últimos 50 años que hemos tenido acceso al Austro, a la ciudad de Cuenca, a la provincia de Zamora, a la provincia de Chimborazo, a la provincia de Pastaza. 450 años de esperar poder llegar a la civilización. Quizás el primer impulso que dieron han sido los salesianos con la educación, es decir, el fortalecimiento que tuvo Macas y la provincia fue la creación del Colegio Don Bosco. Eso me parece que fue lo mejor de todos esos siglos y años de anonimato, de vivir enclaustrados en una selva. Y es el único mestizaje que ha pervivido a través de los siglos, porque no hay más mestizajes en la Amazonía ecuatoriana. Es el único mestizaje del pueblo mojave, lo decimos con orgullo, porque nuestros abuelos, nuestros ancestros resistieron a las inclemencias del tiempo y al olvido de todos. En este sentido, estimado Luchito, también hay preocupaciones. Las preocupaciones son después de lo visionario que había sido don Francisco Flor, don Avelino Jaramillo, don Luis Felipe Jaramillo, y se emprendieron esas calles, las más anchas del país, que ninguna ciudad tiene las calles que tenemos para transitar en la ciudad de Macas. Me refiero a lo grande, anchas. Pero hay algo que sigue afeando y que en ese tiempo, mi estimado Lucho, fue responsabilidad, entiendo, del gobierno municipal, que tuvieron que implantar postes y hoy son verdaderas telarañas que no se han solucionado. Telarañas, me refiero a todo ese sistema eléctrico, de cables, de qué sé yo, telefonía, que no van por bajo la tierra y que realmente afea a la ciudad, al turismo, y que es hora ya de emprender esta situación. Y sin embargo ya se piensa en un asfaltado. No sé si después de que esté asfaltado enterremos estos alambres, estos cables. Yo no sé, ¿cuál sería su pensamiento? El éxito de un asfalto, o una vía, en el caso presente de Macas, yo he comentado y he dicho, será después de unos 6 o 8 meses o 10 o un año. ¿Cuándo? Cuando no tengamos problemas de conexiones de servicios básicos. Porque es cerrar oportunidades para dar solución a los problemas que pueden presentarse posteriormente. Porque yo siempre fui partidario del adoquinado. Fui partidario exclusivo del adoquinado. Yo recibí un curso mientras estuve en la municipalidad como alcalde, cursos precisamente
concreto. Decía, usted tiene un problema un problema de conexión de agua. Saca 10 bloques, 10 bloques de la calzada. Ya está usted en el lugar, etcétera, le ha arreglado, le arregla bien, vuelve en cuánto tiempo, con cuánto lo gasto. Pero si tenemos este problema posteriormente, cuando ya esté asfaltado, eso va a tener un problema serio. ¿Por qué? Primero, picar, destruir lo que ya está, lo bonito, flamante que está, destruirlo. Después, parcharlo. ¿Y a quién le va a costar eso? Al ciudadano. No va a pagar el municipio. Pero, y una pregunta. Yo entiendo que, mi estimado Luchito, en su administración ya se empezaron con los adoquinados. Claro. Y esto costó a la ciudadanía los impuestos. Vamos, tienen ellos y pagaron, muchos ya han pagado. Entonces estoy yo los que pagamos, porque todos hemos pagado. Porque era prorrateado el valor de la obra frente a su domicilio o la extensión que tenía, digamos, de frente hacia la calle. Todo eso fue determinado como cargo al ciudadano que tenía que pagar no impuestos, sino que la obra. Pero aquí viene la pregunta. Una vez que se saque todo ese adoquinado, ¿qué se hace con los adoquines? Y se pone asfalto. ¿Habrá impuestos por el asfalto? Habrá otra vez impuestos porque tiene que pagar nuevamente. Y ese adoquín, alguien me decía hace unos días atrás, ese adoquín es mío, capaz de ir a reclamar y pedir que me devuelvan. Decía así, o sea, jocosamente, capaz de ir a decir que me devuelvan, porque dice, yo ya pagué. Ahora, si esos adoquines, como primera vez que veo que hicieron en el Monumento a la Virgen en el sur, luego aquí en la calle, la 10 de agosto, cogerlos, separarlos de debida forma, clasificarlos. Eso puede ir a las calles que están aquí mismo en Macas, en los lugares periféricos, ¿no? Porque eso ya no tiene costo de compra, está comprado, ya el municipio pagó, la ciudadanía pagó. Entonces ahora lo que tiene que hacer el municipio es poner el dinero necesario y suficiente para aplicarlos, ponerlos, digamos, pero yo sería primero la parte periférica de la ciudad. Pero en algún momento de esta misma entrevista usted decía de que el ojo del turista no lo ve en el asfalto. Y por otro lado, pues muchos dicen que el asfalto es un contaminante y muchos dicen que también el adoquín más bien da una pertinencia o pertenencia a un pueblo de desarrollo, por eso, de estética, de belleza. Y no hay problema de afección a la salud. Sin embargo, no sé si es la modernidad del tiempo que exige que todas las calles sean asfaltadas, o un mejor tratamiento al adoquín, ¿no? Un lucimiento, una presentación estética, porque las calles se ven bien, pero bien adoquinadas, bien tratadas, bien mantenidas. Incluso pues no tendremos el problema futuro al que me refería, de que para poner estos cables, estos accesorios, tengamos que romper el asfalto, que va a ser mucho más costoso. Lo que no es tan difícil sacar unos cuantos adoquines y hacer, qué sé yo, las alcantarillas. ¿Qué opinión merece? No sé si estoy equivocado. No, absolutamente. Antes bien, yo le digo, tienes una visión correcta. Porque yo recibí curso sobre el tema del adoquinado. Recibí un curso. Y ese curso me sirvió para aplicarlo. Porque por eso sé que si yo tengo, digamos, problemas donde servicios básicos subterráneos, que son siempre, entonces es mucho más fácil. Pero ahora, si queremos llegar al momento actual, podemos darle los colores que quieran, los modelos que quieran, darle, digamos, ya no el trapezoide, no, hay distintas formas de darles colores, darles atractivo, ¿no? A las calles, al centro, a lo que sea.
inclusive puede ser el mismo adoquín en la que en vez de estar marcando, ¿no?, con la pintura para el tráfico de los vehículos, esté simplemente limitando hasta dónde tiene que llegar, parar, etc. Pero eso, por ejemplo, pueden ir adoquines blancos, pueden ser adoquines blancos. Entonces, dígame usted, no voy a tener necesidad de cada 5 meses, 3 meses, no estar pintando nuevamente porque con el tráfico desaparece la pintura. Pero si yo hago el adoquín ya preparado para este objeto, para este fin, tendré una duración mayor y la ciudad va a representar otro. Pero, repito, se necesita tener criterios amplios, suficientes y bueno, socializar también, porque siempre hay el egoísmo. Se necesita, primero, como digo por acá, somos humanos. Me gusta asomar, me gusta decir, yo hice esto y punto. En una administración siempre dicen, todo lo que hizo el anterior no sirve, por lo regular. Solo lo que hago yo vale. Y entonces, aquí veo que también está primando algo de eso. No la experiencia, no el conocimiento, sino también ese yo propio del humano. El yo. Señoras y señores, esta ha sido una entrevista en esta segunda oportunidad con Luis Rivadeneira Polo. Tendremos una tercera oportunidad donde dialogaremos de otros tópicos, temas que interesan muchísimo a nuestra ciudad. Muchas gracias. Rescatando el patrimonio vivo. Documentales patrimoniales en reconocimiento institucional a los tesoros humanos vivos de la provincia de Morona, Santiago. Si no sabes quiénes son tus abuelos, ¿cómo sabrás quiénes son tus nietos? Patrimonio vivo.